Saludamos a la abogada Patricia Borja. Ella es experta y analista en seguridad social. Quisiéramos, abogada Borja, dar un vistazo al contenido del informe de la Comisión para la Reforma Legal del Sistema de Pensiones ecuatoriano, conformado por una orden del presidente Lasso y que ha entregado su informe y lo está socializando, que pretende realizar reformas particularmente al sistema de pensiones del IES. ¿Cómo lo ve usted? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted, licenciado Gustavo, y un saludo también para la audiencia. En general, lo que le podría mencionar es que hay algunos aspectos que me parecen interesantes de la propuesta, pero hay algunos otros aspectos que me generan algunas dudas, porque es importante conocer cuáles son los insumos técnicos con los que contó la comisión para la estructuración de todas estas propuestas. Y además hay algunos aspectos en los que me preocupa la constitucionalidad de los planteamientos, es decir, la conformidad como tal de estas propuestas con el marco constitucional vigente. Podríamos ir abordando justamente estos Bien, detalles. vayamos con los insumos técnicos inicialmente. Estuvimos en contacto con el economista Augusto de la Torre en una entrevista en vivo, a fondo, en este medio de comunicación, y nos habló que las puertas y los archivos de el IES se abrieron totalmente, que contaron con toda la información, calificó además de estupenda, de excelente la información con la que cuenta el IES, información que se habría utilizado para este diagnóstico. Sí, y justamente sería importante para también fortalecer la discusión, porque más allá de los aspectos que parecen que son interesantes de la propuesta o algunos aspectos en los que se podría discrepar, creo que es muy importante esta decisión del gobierno de conformar esta comisión para que al menos se discuta sobre esta temática, porque es una materia que lamentablemente siempre ha quedado postergada del debate nacional. Y precisamente por este tema y porque hay algunos o varios cambios en cuanto a las condiciones de acceso a las prestaciones y varios aspectos relacionados con aquello, sería muy importante que estos insumos puedan ser puestos en conocimiento de la población. Yo escuchaba al economista de la Torre en el evento de presentación aquí en la ciudad de Quito, en la UDLA, que señalaba que se había solicitado al IES que en su página web pues colocaran todos estos insumos que han Efectivamente, nos servido de dijo base. también eso Ujú. Augusto de la Torre. Sí, pero todavía el IES no lo ha hecho. Sería muy importante que haya la suficiente responsabilidad de la institución, porque la institución es un actor clave en esta discusión, porque es la entidad que en nombre del Estado tiene esta misión de garantizar el derecho a la seguridad social. Y para un fortalecimiento de la discusión, para realizar, de ser el caso, contrapropuestas o asimilar inclusive la necesidad de varios planteamientos, sería importante contar con estos insumos, Ya. porque Pero aquí pero tengo una... en Ujú. todo caso de esta información, ¿qué le genera dudas a usted o simplemente quisiera conocer las fuentes? Sí me generan dudas porque hace 2 semanas el IES me dio una respuesta a una solicitud en la que yo pedí al IES que me certificara cuáles eran los estudios actuariales más actualizados con los que contaba el seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. En esta propuesta se está planteando justamente cambios al seguro de pensiones Ujú. o de invalidez, vejez y muerte, al seguro de cesantía y también bueno, seguro de desempleo y cesantía como tal. ¿Y qué fue lo que me contestó el IES? El IES me contestó que los estudios actuariales más actualizados con los que cuenta tienen corte a diciembre del 2018. Estamos en el año 2023 y realmente son casi 5 años, no estarían actualizados. Y esto me preocupa porque la Corte Constitucional ha establecido que cualquier propuesta de reforma en materia de seguridad social que plantee ajustes a las condiciones en general para acceder a las prestaciones requiere contar con estudios actuariales, actualizados y específicos. Este es un requisito para el trámite legislativo de propuestas de esta índole. Y aun cuando pudiera ser que efectivamente hayan contado con la información más actualizada,
si no hay el estudio actuarial más actualizado para este seguro, pues difícilmente podría existir una continuidad en el trámite legislativo, viendo también que ahorita no hay una Asamblea Nacional. Habría que ver cuando ya se posesionen los nuevos legisladores, si es que alguna bancada, algunos legisladores pudieran presentarlo como proyecto de ley, o inclusive el nuevo presidente de la República pues pudiera remitir un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para abordar esta Bien, temática. en lo concreto, un análisis actuarial actualizado sería indispensable antes de pensar en serio en cualquier reforma. Sí, porque eso lo ha establecido la Corte Constitucional en varias sentencias. Inclusive hay que recordar que hubo una reforma en el 2021 a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que planteaba crear una jubilación especial para los docentes del Sistema Nacional de Educación, pero no contó con un estudio actuarial y no era viable la creación de esa jubilación especial con condiciones más flexibles. La Corte llamó la atención, deploró la actitud del presidente de la República, de la Asamblea Nacional, y mandó a la Asamblea Nacional a subsanar esa omisión en el trámite legislativo, porque no contó con un estudio actuarial actualizado y específico. Y al momento en que, porque también le dispuso al IES que elaborara el estudio actuarial, y al momento en que ya elaboró el IES del estudio actuarial, lo presentó en la Asamblea Nacional, pues se determinó que no había viabilidad para la creación de esta jubilación especial y más bien la Asamblea terminó derogando esa Bien. disposición. Hablando del otro rango de sus preocupaciones o dudas, los temas de carácter constitucional, estaría en primer lugar y englobando prácticamente todo, el tema de si es que hay o no una regresión de derechos en la propuesta de la Comisión de Augusto de la Torre. Hay un tema inicialmente en la lámina que hace referencia a los derechos adquiridos, por ejemplo. Obviamente para las personas que ya son jubiladas, pues no puede existir ninguna afectación y efectivamente eso es lo que señala la comisión, que no habrá ninguna afectación. Ellos seguirán cobrando su pensión jubilar en las condiciones previstas por la normativa. Pero respecto de aquellas personas que tienen en este caso menos de 60 años o que todavía en general no reúnen las condiciones para acogerse a la jubilación, se señala que se les reconocerá todos sus años de aportación de acuerdo con la normativa actual, que en caso de que entrara en vigencia pasaría a ser un sistema antiguo, pero la pensión jubilar estará calculada sobre una proporción de los aportes realizados sobre o respecto del antiguo régimen y una proporción sobre los años de cotización o de aporte que realicen en el nuevo régimen. Aquí podría haber un tema relacionado con una vulneración al principio de previsibilidad de las prestaciones, principalmente para aquellas personas que ya están muy próximas a reunir los requisitos para acogerse a la jubilación. Pienso, por ejemplo, en aquellas personas cuyo rango etario se encuentra comprendido entre los 50 y hasta los 59 años de edad, o inclusive las personas mayores de 40 años y hasta 49 años de edad, porque ellos ya tienen claridad respecto de cuáles son las condiciones y los requisitos como tal para acogerse a la jubilación y hacerles un cambio, porque en este caso, al considerar una proporción sobre los aportes del nuevo régimen, hay que recordar que se está planteando algunos pilares para el ahorro como tal y para la pensión. Un primer pilar es una pensión vitalicia que tiene dos componentes. Por una parte, una pensión básica que estaría a cargo de la contribución obligatoria del Estado, que comenzaría con la primera categoría de pensiones mínimas, de acuerdo a lo que yo escuché por parte de lo que señalaban algunos de los integrantes de esta comisión, que actualmente corresponde al 50% del salario básico, es decir, $225. Y otro componente en el que aquí sí hay cambios, porque se considera como una pensión variable que o en la que hay una nueva fórmula de cálculo que considera aspectos como la tasa de reemplazo, la edad o la esperanza de vida al momento de jubilarse, entre otros aspectos. Y igualmente no hay mucha claridad sobre, en un ejemplo práctico, cómo sería la determinación y la aplicación de esta fórmula de cálculo. Entonces aquí podría haber un inconveniente porque ya hay claridad respecto de las reglas de juego, por así decirlo, y hacer cambios
cambio, sobre todo para estas personas que están en este rango etario, pues podría existir una vulneración de este principio. Bien, vayamos a otro tema general de gran importancia. Augusto de la Torre, en sus declaraciones, señala que el sistema actual es muy inequitativo, que se presta para cierto tipo de trampas que sabemos son excepcionales pero importantes. Estas de aportantes que recién se afilian al IES a los 60 años, lo hacen con mega sumas y de alguna manera burlan, engañan al sistema. Pero en términos de equidad, Augusto de la Torre dice que se proponen logros importantes, que los segmentos de mayores ingresos van a tener posiblemente una pensión un poco menor, decía un 70, un 80% de lo que obtienen ahora, mientras que los segmentos de la población más bajos, los más desprotegidos, los de sueldo básico y cercanos, mejorarían y posiblemente significativamente en el ingreso en cuanto al monto de su pensión. Sí, ciertamente que hay algunas distorsiones en el seguro de invalidez, vejez y muerte. De hecho, hay algunos estudios actuariales previos y validaciones en los que, por ejemplo, partiendo de que hay dos reglas en las que para acogerse a la jubilación se debe tener 65 años de edad y como mínimo 15 años de aportación, 70 años de edad y como mínimo 10 años de aportación. Esto daría lugar realmente a que haya personas que decidan afiliarse al IES a los 60 años. Y esto sin duda que le genera un inconveniente no solo al seguro de pensiones, sino también al seguro de salud, partiendo de que ya son personas que están próximas a ser consideradas como adultas mayores y podrían tener algunas afecciones en cuanto a su Claro. salud. Un sistema Igualmente, privado de salud castiga a las personas en este grupo etario. sí, sin duda, son algunas situaciones que hay que considerar e igualmente y claro, podrían tener un impacto financiero para el seguro de salud. Si es que son personas que a lo mejor tienen algunas enfermedades, pues hay un impacto sin duda. También en el caso de personas que a lo mejor deciden afiliarse a los 55 años de edad y a los 65, pues ya podrían jubilarse sin ningún inconveniente. Pero yo creo que no solamente hay que considerar temas de mala fe, por así decirlo. Creo que también hay que considerar la realidad del mercado laboral. Hay muchos casos de personas que durante la juventud no pudieron encontrar un trabajo o tuvieron intermitencias, interrupciones en sus periodos de aportación y por eso han ido postergando esta posibilidad de aportar al sistema de seguridad social. Claro que, como yo le mencionaba, en estudios actuariales previos se recomendaba porque realmente sí es inequitativo que la primera regla sea tener 60 años de edad y mínimo 30 años de aportación y solo transcurran 5 años y disminuya en 15 años de aportación el tiempo mínimo de años de cotización para poder jubilarse. Sí se ha sugerido incrementar aquello. También podría servir como una suerte de desincentivo y más bien como una medida para que de forma más pronta decidan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también se debe considerar el tema de la realidad del mercado laboral. Sobre el otro punto que usted señalaba acerca de que hay personas que lamentablemente en una actitud que implica una suerte de fraude al IES, incrementan o se colocan como sueldos bases de aportación Así es. cantidades muy altas con la finalidad Diríamos de tener que una son mejor acciones pensión. ilegítimas, pero lamentablemente legales. No legales, no son legales. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en el IES estén aportando sobre la base de $2.000 y no haya la correspondiente relación de lo que están declarando en el servicio de rentas internas. Allí sí se configuraría una No es ilegalidad, pero ese tipo totalmente. de cruces no lo hace el IES. El IES, y este es un tema también interesante, si es que la justificación de la comisión es solamente este tema, tendrían una debilidad en el argumento. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el 2017 el IES cambió la fórmula de cálculo de las pensiones precisamente para hacer frente a los aportes irregulares de los trabajadores, porque principalmente en los casos de asegurados sin relación de dependencia incrementan estos valores sin una justificación.
Y la Corte declaró la inconstitucionalidad de esta fórmula de cálculo porque dijo que el IES incurrió en una falacia de generalización a todos, o en este caso presumió de derecho, sin admitir prueba en contra, la mala fe de todos los asegurados, cuando el IES mismo cuenta con varias medidas para hacer frente a los aportes irregulares, declarar afiliaciones indebidas o fraudulentas o periodos de aportación. Bien. Le mandó a la El Corte a tiempo, el implementar una tiempo estrategia. se nos va Lo hizo en cortando. este año. Concluya con este punto para plantearle Sí, otro tema. sí, lo que le señalaba es que la Corte Constitucional le dispuso implementar una estrategia para hacer frente a los aportes irregulares de los asegurados. Recién lo hizo en este año. Casi 2 años pasaron y ahorita están realizando controles cuando ya estén muy próximos a la edad de jubilación, porque la base o los años que se consideran son los 5 mejores años de remuneración. Entonces ya están haciendo controles. Inclusive si es que hay situaciones irregulares, van a reportar a la unidad a la UAFE como tal, para que verifiquen estos aspectos. Entonces, hay Bien. medidas. Enhorabuena. Y ojalá se controle por un tema de equidad universal fundamentalmente. Pero vayamos a otro de los megatemas que se tratan en estas reformas, que es el de sostenibilidad del sistema. ¿Qué es lo que ha encendido alarmas? ¿Qué es lo que se advirtió con ese otro estudio que se hizo en el año 2020 con el Banco Mundial, también con participación de Augusto de la Torre, participación o apoyo de dos ministros de Economía, Richard Martínez, el ministro Mauricio Pozo, en el marco del gobierno de Lenín Moreno, que encendió estas luces de alarma? ¿Qué dice este informe en términos de sostenibilidad, más allá de ese gráfico que muestra que de seguir el sistema se abre cada vez una brecha más grande entre ingresos y obligaciones, que se va convirtiendo en un verdadero abismo en ya unas pocas décadas? Sí, ciertamente en este informe, al igual que en algunos informes de la Organización Internacional de Trabajo, sí se revela que el escenario es bastante delicado en torno a la sostenibilidad de este seguro administrado por el IES, porque ha habido lamentablemente varias reformas que le han generado un impacto financiero muy significativo al seguro de pensiones. Yo he escuchado a algunas personas que señalan que, por ejemplo, el haber suprimido la contribución estatal del 40%, o luego con la restitución de la contribución, pues igual no alcanzan los recursos al gobierno central para poder transferir al IES, pero lo cierto es que esta medida sí le generó un impacto financiero importante al seguro de pensiones porque no se establecieron fuentes alternativas de financiamiento para cubrir este faltante. Aun cuando es cierto, y lo han determinado en varios informes de la Contraloría, que en lugar de hacer las transferencias en liquidez como tal, para cubrir lo correspondiente al 40%, se entregaron bonos. Algunos se han ido renovando porque ya vencían en el año 2022, por ejemplo, pero lo cierto es que todo debe estar estructurado de la manera más adecuada sobre la base de los insumos técnicos para evitar que haya desequilibrios en el Bien, sistema. abogada Y Borja, además de eso, modificaron las fórmulas y lamentablemente las bases de aportación. el tiempo no nos ayuda. Tendríamos que hacer un programa realmente largo para poder analizar todos estos temas, pero quisiera quedar con una visión suya final sobre qué posibilidades le ve usted a que progrese este informe, estas recomendaciones de la comisión. Hay visiones y visiones. Unas dicen que hay el riesgo incluso de que pueda intentar Guillermo Lasso enviarlo como otro decreto ley para que sea considerado en este periodo de muerte cruzada, pero hay un criterio más generalizado posiblemente de que este no será sino un insumo para el próximo, y no solamente para el próximo, sino para por lo menos los dos próximos gobiernos. Sí, podría hacerlo el presidente de la República en general. Hay que ver cómo justifica que esta materia es relacionada con urgencia en materia económica como tal, o es económicamente urgente. Partiendo también de lo que está previsto por la Constitución sobre la política económica. Desde mi punto de vista, no reuniría esos requisitos.
pero el presidente podría hacerlo. Ahora, no hay que olvidar que debe contar con un dictamen previo de la Corte Constitucional, un dictamen favorable. Difícilmente creo que la Corte Constitucional podría emitir ese dictamen favorable porque no solamente el tema de la política económica, que no hay una justificación, sino que además no hay estudios actuariales actualizados, habría inconvenientes sobre este tema Claro, y allí, también allí hay otros tendría ya una gran parámetros. barrera. Sí, hay otros parámetros que igualmente ha establecido la Corte para realizar cambios, porque no se desconoce que en esta materia se puede hacer cambios, pero todo debe tener los respectivos sustentos. En todo caso, de momento es un insumo que me parece importante para la discusión de esta temática, pero habría que ver también cuál es la postura de los binomios presidenciales sobre esta propuesta y la visión que podría tener. Ojalá haya una mejor calidad de legisladores para la próxima Asamblea Nacional para que a lo mejor pudiera ser que alguno de los legisladores considerara este planteamiento. Habría que ver si también hay algún Algo proyecto como tal. que posiblemente sí tenemos que aceptar todos es que el IES no puede quedarse estático. Se requieren cambios, no solo en el sistema de pensiones, también en el de salud. Así es, así es. Se requiere cambios principalmente en estos dos seguros que tienen problemas también, o sea, y principalmente de índole financiera, especialmente el seguro de salud individual y familiar, que ahí sí hay una serie de cargas, una serie de obligaciones que no están financiadas o que no están lo suficientemente financiadas. Entonces hay muchos problemas. Ojalá que haya esa responsabilidad también de parte de la institución, de brindar transparencia sobre la situación real de los seguros, porque si el IES presenta una realidad, yo he escuchado al director general del IES que señala que, por ejemplo, el seguro de pensiones está en una situación muy adecuada, que han tenido ya ingresos importantes cuando confunde los ingresos anuales con un ingreso hasta un cierto periodo, menos de 6 meses. Entonces, si desde las propias autoridades de la institución no se presenta la situación real de la entidad, ¿cómo van a aceptar los ciudadanos los cambios? Es aún más complicado. Por eso es que yo insisto muchísimo en la transparencia de la información, en la adopción de cambios a nivel administrativo para controlar inclusive temas de subdeclaración de aportes, que también hay muchos empleadores que no depositan los valores reales por concepto de la remuneración y el aporte como tal al IES. Hay muchos casos vinculados con la mora patronal y situaciones de esta naturaleza que es importante que haya medidas de parte del IES para que ingresen los recursos que de verdad y realmente deben o debe contar la institución, Bien, entre otros aspectos. le agradecemos mucho. Habrá una nueva oportunidad para profundizar aún más en estos temas. Le agradezco mucho a usted, muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Declaraciones de la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social.